A continuación, es el turno de la doctora Carlota Casalino, quien nos presentará la ponencia titulada La Universidad de San Marcos durante el tránsito de colonia a república, el caso de Hipólito Unanue. Adelante, doctora Casalino. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. En primer lugar, deseo saludar a los sanmarquinos y sanmarquinas que estamos celebrando los 470 años de la fundación de nuestra Casa de Estudios y además el hecho de estar próximos a cumplir los 200 años, el próximo 30 de julio, por haber realizado la Jura de la Independencia, firmada en esa ocasión por 69 doctores, maestros y personal. Mi ponencia trata sobre San Marcos durante la independencia, trayectoria en tiempos de coyuntura crítica y efectivamente una parte importante va a estar dedicada a Hipólito Unanue. He organizado mi presentación en básicamente dos partes, explicar primero el contexto y la cultura política peruana y sobre esa base ver San Marcos durante el proceso de independencia y voy a mencionar a los patriotas criollos, reconocimientos mutuos entre el poder y el conocimiento y los hombres de transición. Y finalmente las conclusiones de la exposición. A manera de introducción, quería señalar con esta ponencia que compartiré algunos temas investigados a lo largo de los últimos 20 años sobre San Marcos, sobre José Joaquín Larriva, Hipólito Unanue, entre otros, y como les dije, está organizado en dos partes. Vamos a revisar en la parte central de San Marcos el contexto y tres situaciones o casos. La presencia de maestros y juristas que participaron a lo largo de este proceso independentista, defendiendo a los indígenas, a los rebeldes, conspirando o representando en cortes, y luego participando en la construcción de la naciente república. También recordaremos cómo San Marcos continúa con rituales de poder muy significativos, como fueron los recibimientos a San Martín y Bolívar. Y finalmente rememoraremos la trayectoria de Hipólito Unanue durante este periodo, su participación en las Cortes y su apoyo a los libertadores, y finalmente su papel como presidente del Consejo de Gobierno del Perú. Tal como se ha visto en la ponencia anterior, Unanue no estuvo solo, estos personajes siempre van acompañados de discípulos, de colegas, de amigos, y en este caso, pues Miguel Tafur, Gregorio Paredes, José Joaquín Larriva, entre otros, van a cumplir papeles importantes. Respecto al contexto y cultura política peruana, nos vamos a referir a un periodo largo, en realidad desde 1780 aproximadamente hasta 1826, donde hubo hitos importantes como la crisis española, ya mencionada por el doctor Palomino Manchego, el grito de Cela de 1811 y por supuesto los años de 1820, cuando se inicia la etapa de los ejércitos libertadores del sur y del norte. Se trata de un proceso donde se siente el impacto de la aplicación de las reformas borbónicas y el proceso de secularización, de la ruptura de la monarquía católica y del pacto colonial, tal como sostienen los estudios de John Lynch, John Fisher y Timothy Ana, entre otros. En esas casi 5 décadas, el Estado muestra una trayectoria de estar en alta capacidad hacia uno de baja capacidad. Tal como se observa en el gráfico, el periodo de Abascal es un periodo donde era un Estado de alta capacidad, pero esta situación va a ir cayendo hasta básicamente el periodo del hallazgo del guano y del inicio del boom del guano, donde comienza nuevamente el Estado a reforzarse. Básicamente nos hemos basado en la propuesta de Charles Tilly, y además se considera que cuando hablamos de democracia no lo podemos hacer aislados de otros conceptos como democratización, desdemocratización y su interdependencia. Esto debido a que se trata de un proceso dinámico que va en un continuum entre democratización y desdemocratización. Para este autor,
La democracia es una clase de relación que se da entre el Estado y los ciudadanos. Entonces, el Estado puedes tener alta o baja capacidad y el proceso de democratización va a significar una menor o mayor participación de la población. Cuando se ha aplicado estos conceptos, en el caso peruano, pues podemos observar claramente cómo cae el Estado y además la posibilidad de la participación de la población es bastante restringida. En este periodo de cambios dramáticos, donde se formará la cultura política peruana, efectivamente podemos observar a partir de los estudios de Peralta, de Víctor Peralta, se puede apreciar que en 1808, con la crisis política española, en nuestro territorio se producirá una tensión entre la retórica fidelista con el discurso liberal hispánico. El primero de corte oficialista y el segundo más bien un discurso alternativo, dando lugar a la desconfianza, pero también a la pedagogía política y a la circulación de impresos de carácter político. El siguiente momento será el periodo de 1810 a 1814, caracterizado por lo que se conoce como liberalismo hispánico y que coincide con la actuación en las Cortes de Cádiz. Ahí se desarrollan importantes cambios, como por ejemplo la discusión política pasa del ámbito privado al ámbito público y se produce una crítica a la autoridad absolutista a partir de la denuncia de la arbitrariedad o despotismo y respecto a la soberanía de la nación. Ese ambiente se expresará con rebeliones como la de Cela, en Tacna, la de Huánuco, Cusco, entre otras. Luego vendrá el periodo de 1814 a 1821, cuando la restauración absolutista, refiriéndonos especialmente a los gobiernos de Abascal y Pezuela, partidarios del antiguo régimen, van a promover un miedo colectivo en los peruanos por el carácter, según ellos, irreligioso y regicida de los movimientos hispanoamericanos. Finalmente, vendrá a partir de 1821 el periodo liberal, pero a ese discurso se sumará la cultura política del republicanismo y el de la monarquía constitucional. En síntesis, en este periodo no se formó una opinión pública moderna. Más bien, en nuestro caso, esta fue contradictoria, con poca o nula discusión y sometida a la autoridad. La estrategia desde el poder fue politizar a la población a partir del recurso de la unanimidad, tal como sostiene Peralta, y lo cito: sin una sumisión cotidiana al poder, el armazón de todo el cuerpo social corría el riesgo de debilitarse. En este contexto y con una cultura política descrita, no podemos pensar en San Marcos aislada o inmune a ello. En ese sentido, San Marcos no estuvo ajena a ese debilitamiento del Estado y a la cultura política de la unanimidad mencionadas. Al respecto, Garfias señala muy bien dicha situación. En la ciudad de San Marcos apenas funcionaban algunas cátedras y de su lánguida vida institucional solo llamaban la atención sus actos académicos públicos, así como las irregulares ceremonias de colación de grados, las oposiciones en el concurso de la obtención de alguna cátedra y la intervención de sus autoridades en las actividades oficiales del gobierno colonial. La miseria y el caos desatado por la Guerra de Independencia terminaron por liquidar también a estas manifestaciones y a cualquier otro acto académico de la universidad y de los colegios mayores, al menos durante el primer lustro de vida republicana. Entonces esto nos lleva al tema central, San Marcos durante el proceso de independencia. La Universidad de San Marcos es una entidad con larga y compleja trayectoria desde 1551 en que se fundó. Generalmente se le reconocen tres etapas clave: la colonial, la nacional moderna y profesionalizante, y la democratizadora. Otros, como Burga, sostienen la existencia de dos periodos durante su vida republicana: la civilista y la reformista. Pero pocos se refieren a la etapa de transición entre la colonia y la república, con excepción de Jorge Guillermo Leguía y Miguel Maticoreno. De ahí que vale la pena reflexionar sobre San Marcos durante esa transición
o coyuntura crítica. No es suficiente señalar que la universidad fue casi inmune a las ideas ilustradas, pues hubo miembros de ella que adscribieron las ideas de cambio. Por ello, no fue una postura homogénea, y vale la pena volver a estudiar esta etapa en sí misma. Asimismo, retornando al ámbito más general, destacaremos la clasificación propuesta por Alberto Varillas Montenegro acerca de las 3 generaciones de la independencia, pues muchos de ellos fueron sanmarquinos. Los precursores, José Baquijano y Carrillo, Vicente Morales Duárez, Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue, Juan Pablo Vizcarra de Guzmán. Los promotores, la segunda generación, Justo Figuerola, Nicolás de Araníbar, Carlos Pedemonte y Talavera, Manuel Pérez de Tudela, Manuel Lorenzo de Vidaurre. Y los actores, esta tercera generación conformada por José María Corbacho, José Joaquín Larriba, Mariano Melgar, José Joaquín Olmedo, José Gregorio Paredes, José María de Pando, Santiago Tábara, entre otros. En ese sentido, gracias a los estudios y recopilación de fuentes sobre la Universidad de San Marcos en el proceso de la emancipación peruana, la doctora Era Dunbar Temple identificó ya en el año de 1974 a un conjunto de maestros y juristas, muchos de origen provinciano, de fortuna mediana y otros de muy poca fortuna, que cumplieron con entereza y sin alardes en los encubiertos hechos clandestinos o en las abiertas contiendas revolucionarias con los nuevos ideales separatistas. Así fue como pasaron del régimen virreinal al republicano varios de ellos. Por ejemplo, de la audiencia virreinal fueron nombrados vocales de la Alta Cámara de Justicia por San Martín, Gaspar de Osma. Otros optaron por la defensa del indio, como fue el caso del fiscal protector Miguel de Izaguirre, conocido y a la vez sospechoso por sus ideas y simpatías por la causa de la libertad. Este personaje, en 1809, hizo un alegato a favor de los indios del Perú sobre la base de la doctrina del derecho natural, denunciando así el abuso de curas y subdelegados. Luego, en 1812, participó en el dictamen de los juicios a los reos de la rebelión de Huánuco, Guamalíes y Patanahuas, defendiendo a los indios del común. Al año siguiente, en 1813, con el apoyo del doctor José Cabero y Salazar, futuro rector de San Marcos, actuó en un expediente del prócer Cela, hasta que en 1818 el virrey lo acusó de conspirador. Si volvemos sobre la rebelión de Huánuco, Patanahuas y Guamalíes de 1812, se aprecia a José Antonio Vergara, graduado de bachiller en cánones, graduado de doctor, quien trabajó en el estudio de Morales Duárez, y también abogado, graduado en 1799. Estando en el curato de Santa María del Valle, en el partido de Huánuco, participó en la rebelión de 1812. Luego, en 1821, era cura párroco de Bellavista y Puerto del Callao y justificó sus servicios patrióticos ante la Junta Eclesiástica de Purificación. Otros fueron representantes a Cortes de Cádiz, reclamando por la paridad en la representación, libertad de industria y de cultivos, libre comercio de frutos y especies bajo cualquier bandera, abolición de privilegios, estancos, tributos y mitas mineras, así como estricta igualdad con los peninsulares. El tiempo no da para detenernos en más casos, muy interesantes todos. Lo que cabe señalar aquí es que fueron muchos sanmarquinos quienes formaron parte de lo que denominó David Brading como el patriotismo criollo, esa corriente de pensamiento y de actitud frente a la política imperial que surgió en el siglo XVII recuperando una tradición patriótica que provenía de Bartolomé de las Casas y del Inca Garcilaso de la Vega, entre otros. Fueron aquellos que se refirieron a los indios con respeto y que incluso los defendieron, que van asumiendo una conciencia colonial sustentada en quejas y olvidos frente a los descendientes de los conquistadores que fueron desplazados por españoles nuevos, aquellos que celebraban las hazañas tanto de los españoles como de los indios, que hablarán de la restitución y que valorarán la cultura anterior a los españoles. Dicha participación hizo que no fuera una sorpresa que en sus claustros funcionara la Sociedad Patriótica, así como el Congreso, ni que se produjera la ceremonia de recibimiento
siendo el rector el canónigo don Ignacio Mier, participando también el clérigo José Manuel Bermúdez y, entre otros, el general Justo Figuerola, José Gregorio Paredes, Tomás Panicio y Foronda, entre otros. Y ellos van a recibir en una senda ceremonia a José de San Martín. Igual van a recibir a Simón Bolívar. ¿Eso qué va a significar? Son rituales de una sociedad organizada en cuerpos sociales que expresan la manera como se alinean al nuevo orden. Quedan rezagos de ceremonias barrocas, algo ilustradas, pero también destaca el hecho que está recargada de símbolos de poder y del pacto que se firma a favor del reconocimiento del poder, por un lado, pero también del conocimiento por el otro. Ahora, en los breves minutos que quedan, pasemos a rememorar algunos de los hijos ilustres de San Marcos, especialmente a Hipólito Unanue. Una manera de comprender su vida y experiencia y su vinculación con la historia de fines de la colonia y de inicios de la República es a través de la función de mediador cultural entre Europa y América. Desde esa perspectiva, el papel de Unanue es clave para entender no solo a los hombres de su generación, sino también para destacar la complejidad de la transición entre la colonia y la República. Al igual que aquellos que formaron la élite intelectual de la sociedad de su tiempo, es un ilustrado perteneciente al grupo de criollos peruanos que abrazaron las ideas liberales, combinándolas con las de Piedad Ilustrada, es decir, en un periodo colonial tardío buscarán una representación ante las cortes sin restricciones, pero sin llegar a ser anticlericales, sino que rescataban el papel de la Iglesia Católica. La generación de la cual forma parte Hipólito Unanue elaboró un discurso modernizador basado en la mejora de las condiciones de la calidad de vida y de conocimiento de la realidad geográfica y demográfica del Virreinato del Perú. Este discurso implicaba el desarrollo de sus propias disciplinas y en su caso significó el desarrollo de la medicina en el Perú. Hombre de ciencia del siglo de las luces, fue el primero que introdujo el estudio de la física newtoniana en las clases en la Escuela de Medicina. Gozó en vida de gran reconocimiento en este campo, llegando a tener la cátedra de anatomía y la prima de medicina, así como el nombramiento de protomédico. Luego va a participar en las Cortes de Cádiz y su apuesta permanente por lo moderno le permitió tomar partido a favor de las juntas de gobierno y de la Constitución, llegando a ser representante ante las Cortes. Impulsó la necesidad de una representación criolla y difundió a través de la prensa escrita las virtudes de dicho periodo. Él dice que reclamó y defendió los justos derechos del Perú a ser representado por sus propios hijos en el gobierno que se erigió en España. Luego, a su retorno, supo mantener con firmeza sus principios cuando debió marcar distancia ante Pezuela, tomó conciencia que la independencia respecto a la metrópolis era inexorable para el Perú y tomó partido a favor de ella. Ahí es donde buscó la mejor manera de lograr una separación lo menos costosa, económica y socialmente, tanto para la metrópolis como para la colonia. De allí que se puede explicar que en tiempos turbulentos y de cambios no reparó en el retiro de la vida pública para tomar distancia saludable y buscar un ambiente para la reflexión. Y así fue como, después de participar en las conferencias entre la metrópolis y los libertadores, se retiró para volver después, años después, hacia apoyar a San Martín I. ¿Y por qué? Porque en sus temores estaba la anarquía, el derramamiento de sangre, que el esfuerzo por la independencia política se pierda en las generaciones posteriores, por la guerra civil y por las acciones que realicen dejando de lado la razón, la discordia, rivalidades e intrigas. En ese mismo sentido, fue reconocido tanto por San Martín como por Bolívar y fue muy valorado. Para terminar, puedo señalar, porque ya no nos queda el tiempo, señalar que fue presidente del Consejo de Gobierno en el periodo en que los titulares, estuvo en esa situación casi cerca de un año, en el periodo en que sus titulares estaban de licencia dada por Bolívar. A manera de conclusión,
podemos señalar que San Marcos durante la independencia no estuvo al margen. Al ser una variable dependiente, sufrió la crisis de su contexto, sufrió la crisis y debilitamiento del Estado. Formó parte de esa cultura política tan peruana de la unanimidad y de alinearse al poder. Muchos de sus egresados y maestros participaron desde periodos bien tempranos en la defensa del indígena y del rebelde, como Baquíjano y Carrillo, entre otros. Además, fueron sanmarquinos los que participaron en las Cortes de Cádiz en los primeros experimentos de un gobierno representativo. Luego recibieron en sendos homenajes casi barrocos a los dos libertadores. Fueron actores muy activos, como Hipólito Unanue, Miguel Tafur, José Gregorio Paredes, Joaquín Larriba, que participaron en la etapa tardo-colonial y en los primeros años republicanos. Hasta el día de hoy seguimos analizando y recuperando el pasado para traerlos a nuestro presente y buscar comprender la complejidad de ese tiempo y el legado que nos dejaron con sus decisiones y su actuación. Fueron en ese tiempo difícil mediadores culturales de una coyuntura crítica. Muchas gracias.